enfermedades glomerulares. El doctor Rocha trabaja en la clínica de Martley y en el Instituto Nacional del Riñón en Bogotá y presentará el caso junto con la doctora Adriana Flores, patóloga que trabaja en la Fundación Santa Fe. No siendo más, yo creo que les doy la palabra. Gracias, doctor Rocha. Bienvenido y bueno, la presentación es suya. Buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación. Esos, digamos que espacios son muy interesantes, muy importantes. Creo que a veces los despreciamos, pero pues es una forma de aprender de la experiencia de otras personas. Y pues vamos a presentar un caso de una paciente que tuvimos hospitalizada en la clínica Marley. Que no me baja las diapositivas. Listo. Es una paciente mujer de 58 años que valoramos en el servicio de urgencias de la Clínica Marley en hospitalización de Clínica Marley durante el mes de febrero. Ella es natural y procedente de Bogotá, es casada, vendedora de calzado, católica y pues fue valorada en febrero de este año. La paciente consultó por una inflamación progresiva en piernas y en el resto del cuerpo y a un aumento de peso fue su motivo de consulta. Ella refería que este cuadro se presentaba desde hace más o menos 15 días, empezó en los miembros inferiores y fue aumentando, posteriormente apareció edema en miembros superiores y en cara. Refería además a este cuadro de orina con espuma y llamaba la atención que también tenía algunos síntomas urinarios dados por irritativos dados por disuria y ardor y por la curia. Ella refería que pues estaba siendo controlada ambulatoriamente por nefrología, pero pues digamos que decidió consultar al servicio de urgencias por esta sintomatología sin haber cambiado su tratamiento que estaba recibiendo. Es una persona que ya había sido diagnosticada con una enfermedad de cambios mínimos, con una biopsia renal en el 2019. En ese entonces había debutado al parecer con una proteinuria, presentó proteinuria máximo pues, de 8 gramos, refiere ella, de ese dato pues no lo tenemos, y que esta patología fue manejada con prednisolona. Ella refería que la dosis máxima que recibió fue 80 miligramos, más o menos había recibido prednisolona por un año y se había realizado un destete progresivo hasta 10 miligramos día. Ella dice que esta dosis de 10 miligramos la venía recibiendo hace más o menos un mes, o sea, un mes de 10 miligramos y 15 días después de suspender, de disminuir la dosis hasta 10 miligramos, empieza a presentar el cuadro pues, que ella refiere por el cual consulta a la clínica Marley. Es una paciente hipertensa de hace más o menos 5 años, tiene una apnea del sueño, estaba manejada con CPAP desde hace 2 años, es una paciente obesa que estaba recibiendo manejo pues, para sus comorbilidades con aspirineta, una tabletica de 100 al día, metoprolol media cada 12 horas, rosuvastatina, enalapril 5 miligramos un día, sí un día no, la prednisolona que ya referíamos y estaba recibiendo una dosis de furosemida de una tableta al día. Ella refiere el resto de antecedentes negativos. Al examen físico de ingreso, pues una paciente que tenía pues, sus signos vitales normales, tenía un peso aumentado con un índice de masa corporal, pues una obesidad grado 2, tenía algunas alteraciones al examen físico que sugerían que había consumido por un tiempo importante corticoides, como era la fascisco chingoide y una joroba de búfalo, y tenía signos de sobrecarga hídrica en miembros superiores y miembros inferiores. Por los síntomas que ella refería irritativos urinarios, pues se hizo una valoración encontrando que no tenía puño percusión ni dolor abdominal. Fueron tomados una serie de paraclínicos en la clínica al momento del ingreso, donde se evidencia una elevación de la creatinina grado leve a moderado, un sodio normal, un potasio normal, un cuadro hemático con leucocitosis y neutrofilia, que puede ser explicado en parte por el uso de corticoides, o pues también se estaba sospechando la infección de vías urinarias, una hemoglobina elevada, probablemente en relación con su antecedente de apnea del sueño, un recuento plaquetario normal, un parcial de orina que tenía proteinuria y además tenía pues, un aumento de bacterias sin evidencia de glucosuria. Un gram de orina que también sugería una infección de vías urinarias con evidencia de cocos y bacilos gram negativos, un azúcar normal al azar y unos valores de albúmina bajos con elevación del perfil lipídico, pues llamando la atención que el HDL está elevado, que no es algo que se encuentra frecuentemente en pacientes con síndrome nefrótico o proteinuria. Y pues los triglicéridos también estaban disminuidos, pues tampoco es muy pues, concordante con el patrón del síndrome nefrótico, pero pues así los presentó. Y tenía una relación albuminuria-creatinuria elevada en 2472. Con estos hallazgos al interrogatorio, al examen físico y paraclínico, se consideró que la paciente probablemente cursaba con una recaída de una enfermedad de cambios mínimos.
teniendo en cuenta que había recibido prednisolona, y hay algunos pacientes que al disminuir la dosis de los corticoides presentan elevación nuevamente de la proteinuria. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad que pues, pueden haber otras patologías, sobre todo glomerulosclerosis focal y segmentaria, que se pueden pasar por la biopsia dependiendo del número de glomérulos, o pues digamos que simplemente por el azar puede que no se encuentren estos hallazgos en la primera biopsia, entonces que ella tuviera una enfermedad diferente, enfermedad de cambios mínimos o otro tipo de alteración. Tenía un síndrome nefrótico secundario a esta patología, tiene una elevación, digamos que la creatinina leve, una lesión renal aguda aparente CADIGO 1, sobre una paciente con una enfermedad renal crónica con una función, pues una función de creatina normal. Sospecha de infección de vías urinarias por los síntomas que refería y por los hallazgos del parcial de orina y del gramo de orina, antecedentes de hipertensión arterial, apnea del sueño, hallazgos que sugieren un cushing al examen físico y una obesidad grado 2. La revisión del tema la va a hacer después, pero esta diapositiva la colocaba acá porque digamos que a veces es un poco cansón y molesto clasificar el síndrome nefrótico y si tiene recaídas o no, pero por lo menos en esta patología, muy probablemente en todas las demás glomerulopatías, es lo más importante para dirigir el tratamiento. Entonces, para resaltar que pues, las personas que tienen un síndrome nefrótico pueden tener recaídas, y las recaídas se pueden clasificar en infrecuentes cuando son menos de 2 en 6 meses o menos de 4 en un año, frecuente es lo contrario. La dependencia de corticoides es cuando no tiene 2 o más episodios durante los 14 días de completar empezar de suspendido el tratamiento, algunos lo clasifican después de 30 días, y la resistencia depende de la clasificación en niños, está entre 4 a 6 semanas, si después de 4 a 6 semanas no hay una remisión, ya sea parcial o completa, se considera que la persona es resistente a corticoides, y en adultos hay un tiempo más prolongado y se toman hasta 16 semanas para considerar que la persona es resistente a corticoides. A esta paciente se le inició pues, un manejo con una restricción de hidrosalina, se le inició manejo diurético, por la sospecha de infección urinaria se le inició antibiótico y se le inició por la dislipidemia que tenía, y pues algunos lo consideran para manejo de la proteinuria, aunque no hay mucha evidencia, un manejo con atorvastatina. Igual estos pacientes pues, son de un alto riesgo cardiovascular. Se le tomaron una serie de exámenes adicionales, una ecografía renal que pues, realmente es normal. Llama la atención que se le tomó la proteína 24 horas y pues salió una proteína muy elevada, casi 4 veces más de lo que la paciente pues había tenido la primera vez. La enfermedad de cambio pues, puede dar proteínas muy elevadas, pero en una persona adulta, pues de no afroamericana, pues probablemente hay que pensar también en una enfermedad, una glomerulopatía membranosa como causa de esta proteinuria, pero pues se puede presentar nuevamente en cambios mínimos. Un urocultivo negativo, sin embargo, por los síntomas que tenía la paciente y por los hallazgos a los paraclínicos, se decidió completar el manejo antibiótico, una creatina ya de control que iba disminuyendo, un hemograma también con disminución de la leucocitosis, que no sé si estuvo en relación con el inicio de antibiótico o una infección urinaria, y se tomaron exámenes de secundarismo. La paciente no tenía estigmas de otras enfermedades autoinmunes, pero igual se tomaron exámenes de perfil inmunológico que fueron normales y exámenes de perfil infeccioso que fueron negativos. Dado los hallazgos de la proteinuria que tenía la paciente, se decidió iniciar nuevamente manejo, aumentar la dosis de la prednisolona, 80 miligramos al día, se realizó desparasitación con ivermectina. Se decidió iniciar la anticoagulación con enoxaparina. Revisando las guías, digamos que este es un punto controversial. En algunas guías sugieren anticoagular a la persona o al paciente cuando la albúmina está menor de 2, pero algunas otras publicaciones sugieren con proteínas mayores a 8 o 10 gramos. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, digamos que el principal factor para generarse eventos trombóticos es el valor de albúmina en sangre. Cuando la albúmina está por debajo de 2, hay indicación de anticoagular, a menos de que la persona esté con alto riesgo de sangrado, y entre 2 y 2,8 pues existe la duda, se debería anticoagular, y si la persona no se puede anticoagular, por lo menos se debería antiagregar. Se decidió con enoxaparina, pues porque se había considerado que a la paciente se le debería hacer una biopsia renal, y es más sencillo pues suspender ese medicamento. Se continuó con el manejo antibiótico. En la paciente pues se le inició manejo con furosemida. Fue difícil el manejo con furosemida por horario, por lo cual requirió infusión de furosemida. Y también se le hizo un bloqueo tubular con hidroclorotiazida, muy probablemente relacionado con el manejo de la sobrecarga hídrica con furosemida. Hidroclorotiazida, la paciente presentó hipocalemia y pues como era una paciente sobrecargada, y por los valores de potasio que presentó, se consideró pasar un catéter central para administrar la mínima cantidad de líquidos, pues para no favorecer la sobrecarga en esta paciente. Y con una mejoría de la creatina se decidió adicionar losartán como manejo.
se solicitó la biopsia renal y pues se tuvieron como consideraciones adicionales descartar una glomerulosclerosis focalis segmentaria o una enfermedad membranosa. El reporte de patología, si la doctora Adriana nos desea colaborar. Bueno, yo te agradezco, Oscar, que sigas más bien dirigiendo tú. Yo te digo cuándo pasar las diapositivas, ¿sí? Perfecto. Entonces, nosotros recibimos 3 cilindros de biopsia renal, bastante nutridos en glomérulos. Ustedes ven aquí que básicamente todo es rosado, porque no hay, digamos, estigmas de que haya infiltrado inflamatorio o que se presente cambios relacionados con fibrosis o atrofia. Ustedes ven que está nutrido, digámoslo así, tanto en bolitas, o sea, en glomérulos, como en túbulos, y el parénquima tiene una muy buena relación, digamos, tubular, y los otros dos que no se ven tan bien, hay una muy buena representación medular sin aparente alteración de la arquitectura. Sigamos. Sí. Estas son pues otras partes de la biopsia, mostrando básicamente lo mismo. Cuando ustedes observan este patrón como tan nutrido y tan rosado, pues no, básicamente así de lejos no están esperando encontrar lesiones que indiquen cronicidad, y eso va muy acorde, por ejemplo, a los hallazgos de la ecografía que menciona el doctor Rocha, porque pues no hay signos de hiperecogenicidad o de disminución de las corticales, no hay nada que sugiera cronicidad. Tampoco esperaría en la biopsia encontrar algo que fuera discordante con estas imágenes. Sigamos. Esta es una coloración de PAS que resalta básicamente lo que ya les he mostrado, y si bien estamos de lejos, digamos, no hay lesiones que sean PAS positivas a nivel glomerular en forma segmentaria, y esa es la idea, mostrarles que justamente no hay lesiones segmentarias, que es como el diagnóstico diferencial, uno de los diagnósticos diferenciales en esta paciente. Pues la plata no tiene nada, no es una membranosa, y pues no es un cuadro, por supuesto, de glomerulosclerosis focal y segmentaria, dada la ausencia de este tipo de lesiones. No hay expansión mesangial, tenemos una inmunofluorescencia negativa. Sigamos. Y este es un acercamiento para darnos idea de los glomérulos, donde ustedes tampoco, por ejemplo, pueden percibir que haya áreas mesangiales expandidas o algo que nos sugiera un proceso tampoco cicatrizal de base. Las estructuras tubulares que ustedes ven de fondo están espalda contra espalda, lo cual nos indica que la mínima cantidad de matriz intersticial que pueda haber entre ellas es la mínima aceptable, o la máxima aceptable más bien, indicando ausencia de cronicidad o ausencia de fibrosis en este caso. Sigamos. Esta, si bien podría plantearse un poquito de fibrosis, estamos hablando de una porción representada como más del aspecto un poco más ciliar, y está llena de vasos, entonces no lo puedo, y no hay túbulos acá, no podemos considerarlo una zona de fibrosis o atrofia. Quería hablar de esta zona. Sigamos. La coloración de plata nuevamente resalta en otro color la ausencia de fibrosis y atrofia, y ustedes pueden ver lo delicado de la matriz mesangial, que no plantea lesiones a este nivel. Sigamos. Este es un acercamiento de cualquiera de esos glomérulos donde ustedes ven esas membranas muy delicadas. Cuando los residentes rotan y vemos esta coloración, me gusta hablarles sobre las membranas, que tienen un aspecto muy de un velo, de algo muy delicado. No da esa sensación gruesa o con defectos que se puede ver en la plata, que me indica, por ejemplo, otra condición como una membranosa, que esa era una de las preguntas en el diagnóstico diferencial, y pues este no es el caso. Este muestra unas membranas muy delicadas, como muy frágiles, que se pueden doblar y que se colorean muy, llamémoslo así, tímidamente. Con esta coloración. Los pocitos también apenas son un poco notorios, los núcleos son un poco notorios. No hay un citoplasma francamente hipertrófico o basófilo, que a veces se ven bien sean
en podocitopatías o en otras condiciones cuando hay algo ahí que incomoda, digamos, al podocito, a pesar de una proteinuria tan prominente como en este caso de 31 gramos, pero no lo hay. Es como un aspecto histológico discordante con el cuadro clínico, y es justamente eso lo que le da el nombre de nefropatía de cambios mínimos. Sigamos. Otras zonas, básicamente para mostrar lo nutrido de la biopsia y que no vemos ningún hallazgo que nos sugiera otra condición, sigamos. Como les mencioné, la inmunofluorescencia fue negativa. O sea, no hay depósito de complejos inmunes de tipo inmunoglobulinas, complemento o cadenas ligeras. Esta es una microscopía electrónica de transmisión y empezamos a notar ya sobre el lado derecho del espacio urinario, donde ustedes ven como huequitos o ventanitas que caracterizan el endotelio. Es un endotelio fenestrado, y sobre la imagen central ven ese aspecto filamentoso de podocitos en donde han perdido, por lo menos en esta imagen, ese aspecto en deditos que caracteriza los pedicelos bien hechos. Al menos en parte, esto puede ser incluso mucho más denso. Vemos ese aspecto, como les dije, filamentoso de lo que es como el desorden un poco citoplasmático de los filamentos que constituyen el citoesqueleto de los podocitos. Podemos llamarlo, al menos en forma parcial, acúmulo de filamentos citoplasmáticos. A veces se ve como más una malla oscura o un tapete oscuro que bordea el aspecto subepitelial de la membrana. No es esta imagen, por lo menos no en este momento, pero me da una idea del daño podocitario. Sigamos. Sigue, Oscar. Y ustedes ven en la anterior. La anterior, esa. Ustedes ven que es variable, digamos, hay zonas muy fusionadas con podocitos, digamos, con el citoplasma como rechoncho o gordo o acostado sobre la membrana, y otras áreas que intentan remediar la formación de podocitos sobre la porción superior de la imagen. Recordemos que esta paciente está recibiendo igual tratamiento con corticoides, y esto me indica que hay algún grado de respuesta, pero a pesar de ello mantiene la proteinuria. Sigamos. Entonces la formación de estos pedicelos no es regular. Los pedicelos son realmente estructuras muy organizadas y es como si ustedes vieran sus dedos, son muy uniformes puestos sobre la membrana, y aquí unos son rechonchos, gordos, bajitos, altos. En otras partes está fusionado, y esto indica algún grado de respuesta, pero no la respuesta que quisieran ver. Nuevamente fusión, pues algún grado de respuesta, pero en algunas zonas hay fusión. Sigamos, en la parte inferior, sigamos. Y seguramente esto lleva tiempo. Tanto lleva tiempo que el tamaño de las membranas que ustedes ven sobre la parte derecha de la imagen es variable. En una es un aspecto más gordito comparado con la imagen de la membrana, que es más central, es un poco más delgada. Nosotros solemos reportar que estos hallazgos de un aspecto un poco más delgado, aquí por supuesto no está la medición en la imagen, pero esta variabilidad es dada o es aceptable cuando el podocito está tan enfermo en forma persistente que es incapaz de sintetizar los componentes de la membrana y mantener una membrana normal. Por eso solemos encontrar áreas de un aspecto normal y áreas de adelgazamiento. Y esto nos da una idea de la, llamémosla así, entre comillas, insuficiencia podocitaria, que explica el adelgazamiento, al menos segmentario, de las membranas, y nos confirma una vez más que, a pesar que haya a veces respuesta o no al tratamiento, hay un daño podocitario crónico como que va y viene. En la imagen superior ustedes ven nuevamente esa fusión y el remedio de pedicelos, llamémoslo así, mal hechos,
que tiene esta paciente por una no respuesta completa al tratamiento. Sigamos. Sígueos. Nuevamente más de lo mismo. En la porción inferior sobre la parte aspecto subepitelial de la membrana, un fenómeno que no había descrito antes, aunque estaba presente, y es esa transformación microvellosa. En esos remedios de pedicelos que hay como si estuvieran erizados, o esas microvellosidades indican que el podocito se encuentra mal. Y es una otra forma indirecta, eso en general no se debe encontrar, y es una forma indirecta de decir que el podocito realmente está enfermo. Es un indicador de daño podocitario, sea por la razón que sea. Pero en general en esta asa hay una extensa fusión. Nótese que en ninguna de ellas hemos visto realmente depósitos electrondensos con la densidad de complejos inmunes. Sigamos. Y pues más fusión, tanto arriba como abajo. Sigamos. En general el endotelio suele conservar las fenestraciones, pues porque en este caso no se ve en gran medida afectado. Entonces, con los hallazgos de microscopía de luz y de la ultraestructura, con una inmunofluorescencia negativa, favorecemos una podocitopatía, y en ausencia de lesiones segmentarias podemos afirmar que es una podocitopatía del tipo nefropatía que simula cambios mínimos, porque el cuadro clínico no es de una presentación súbita, sino es una presentación prolongada con una presentación, digamos, crónica o resistente, y pues no podemos llamarlo cambios mínimos, sino nefropatía que simula un cuadro de cambios mínimos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, continuando con el caso, pues, dados los hallazgos de la patología, pues se decidió buscar causas secundarias de este patrón que se encuentra en la biopsia, y se considera descartar una patología hematológica. Se decide tomar TAC de tórax, cuello y abdomen. El de cuello y abdomen son normales. En el de tórax pues tampoco encuentran adenopatías, pensando realmente en un linfoma de lo que estamos pensando, pero sí encontramos como un hallazgo un tromboembolismo pulmonar crónico. Con estos hallazgos se pidieron conceptos de dos especialidades de hematología. Y hematología lo que ellos consideran es que la paciente no tiene estigmas de una enfermedad hematológica, no consideran hacer estudios adicionales en búsqueda de una causa, digamos que por su especialidad de la patología que presenta, y que muy probablemente el tromboembolismo pulmonar crónico que ella presenta es secundario a su síndrome nefrótico. Neumología conceptúa algo muy similar, que el tromboembolismo pulmonar es secundario a su proteinuria y a su enfermedad de cambios mínimos, y deciden o sugieren ambas especialidades continuar anticoagulación con enoxaparina. Esta paciente pues se le han hecho 2 biopsias por una proteinuria en rangos nefróticos en ambas ocasiones, en esta con una mayor grado de proteinuria, donde se han descartado algunas causas secundarias y no pareciera una causa secundaria, ha tenido una respuesta adecuada la primera vez a la prednisolona, pero con una disminución de la prednisolona, después de un mes presenta nuevamente una recaída. Muy probablemente se clasificaría como una recaída, una paciente que ha tenido recaídas infrecuentes porque solo ha tenido una en un año. No se podría hablar de resistencia a corticoides porque respondió, y dependencia tampoco porque se suspendieron los procedimientos. Yo lo hacía de corticoides nuevamente un mes antes, no 15 días antes, pero pues llamaba la atención que es una paciente que ya tenía mucho tiempo de uso de corticoides, un año, y pues tenía ya cambios al examen físico. Entonces, pues se considera una paciente que además de su Cushing, tenía pues una obesidad importante, y pues digamos que estas dos entidades son una contraindicación relativa, puede ser absoluta, de uso de corticoides, no bien relativa. Se presentó un aumento de la proteinuria con disminución de corticoides y no sabíamos si eso iba a pues, pasar a futuro, aunque es frecuente que pase, y por esta razón se decidió en la Junta de Nefrología plantear un régimen alternativo de manejo diferente a los corticoides. A la paciente se le plantearon como opciones de manejo la ciclofosfamida oral, pero la paciente no aceptó esta medicación cuando se le explican los efectos adversos de la misma. Se le explica nuevamente que otra opción, la segunda opción sería el uso de inhibidor de calcinuria, en este caso ciclosporina, y la paciente pues acepta esta conducta con el plan de iniciar la dosis de ciclosporina 4 miligramos por kilo y realizar un destete progresivo de los corticoides.
Para el manejo de la proteinuria, pues también se decidió, dado que pues estaba con pues una función renal normal, un potasio normal y la tensión la toleraba, manejarla con espironolactona también para el manejo de la proteinuria tan importante que tenía la paciente. Esta es una tabla donde demostramos la evolución de diferentes parámetros tomados a la paciente. La paciente normalmente tenía un peso, ella decía de 82, antes de, pues cuando estaba controlada la enfermedad de base, y llegó con 99 kilos de peso, y pues con el manejo diurético y la restricción hidrosalina, pues se pudo bajar casi a su peso en más o menos unos 15 días, se pudo pues disminuir su peso con dificultad al comienzo. La función renal pues mejoró con el paso del tiempo. Muy probablemente tenía algo de pues, descompensación y pues un tercer espacio, una hipovolemia, pues por su proteinuria. El nitrógeno se mantuvo elevado, no sabemos si puede ser asociado a los corticoides. El potasio se disminuyó pues por el manejo diurético, pero se pudo manejar con reposición. Los niveles de sodio están normales. Los leucocitos mejoraron hasta cierto punto y se mantuvieron más o menos alrededor de 16.000, muy probablemente en relación con los corticoides. La hemoglobina pues disminuyó. Llama la atención que pues uno esperaría que pues la paciente estuviera hemoconcentrada, pero en hemodiluida al comienzo, y pues de pronto pues uno esperaría lo contrario. El recuento de plaquetas se mantuvo igual y los niveles de proteínas mejoraron. Pues creemos que también era pues una cosa de hemoconcentración el efecto que encontramos ahí, porque pues es muy poco tiempo para que mejore. La paciente pues fue a egreso con el manejo que habíamos contemplado y pues ya fue valorada por otros especialistas en su control de nefrología, y esto es lo que pudimos recuperar de la historia. Había tenido tendencia a la hipotensión, por lo cual requirió ser suspendido el losartán. La ciclosporina se la continuaron ambulatoriamente 100 miligramos cada 12 horas, estaba todavía con espironolactona. La dosis de la prednisona ya se le había disminuido a 10 miligramos, eso fue 2 meses después de la hospitalización, y tenía manejo diurético y pues también tenía manejo para dislipidemia. De los exámenes que le tomaron, pues la creatinina se mantenía aceptable. La proteinuria pues mejoró dramáticamente de 31 gramos a 2.7 gramos. La depuración de creatinina fue normal, y dentro del perfil lipídico y la albúmina, pues fue normal, la albúmina ya estaba normal, y el perfil lipídico, aunque pues todavía tiene algo de elevación del colesterol, pues los parámetros de colesterol LL mejoró, y los triglicéridos pues estaban normales, aunque antes estaban bajos, y pues continuaba con su recuento de plaquetas de hemoglobina y leucocitos pues muy parecidos a los anteriores. Pues este era el caso que queríamos presentar, resaltar que pues no es tan frecuente tener pacientes con enfermedad de cambios mínimos o pues con hallazgos de cambios mínimos a la biopatología con los valores de proteinuria pues tan elevados, pero pues en esta paciente se tomaron 2 biopsias diferentes en diferentes tiempos, que fueron pues representativos, por lo menos la segunda, no solo la primera, y pues en la que se descarta enfermedad de cambios mínimos, que es lo que, perdón, glomerulosclerosis focal segmentaria, que es lo que uno quiere descartar en estos casos, y pues tampoco hay algo de membranosa. Y ahora pues voy a hacer una pequeña revisión de enfermedad de cambios mínimos. Esto es algo que se me olvidó decir. Hematología la valoró, y pues ellos consideraron continuar con enoxaparina, medir factor anti-10A, y pues considerar en el futuro manejo con warfarina. Y le querían descartar mieloma, aunque la paciente no, pues no tenía pues estimas, y no sé el reporte de esos hallazgos de la electroforesis, no la conozco. Ya revisando la enfermedad de cambios mínimos, pues es una patología que pues está dentro de las pogocitopatías. Pues cuando uno revisa o pues tiene entendido, pues uno coloca dentro de las pogocitopatías la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal segmentaria. Pero hay otras 2 patologías que por lo menos se reportan, que están dentro de este grupo, que son la esclerosis mesangial difusa, que es una patología que no vemos mucho los adultos, es más frecuente en niños menores de 1 año, y se manifiesta clínicamente como un síndrome nefrótico que no suele responder a los corticoides, y el paciente suele terminar en daño renal crónico. Y se asocia a algunos síndromes congénitos, pues, diferentes síndromes congénitos asociados a microcefalia, retardo mental y a otras alteraciones, pero no es una cosa muy frecuente, pues no lo vemos en adultos. Algunas personas separan como una etiología diferente la glomerulopatía colapsante, no la toman como una de las variantes de la focal segmentaria, sino lo toman de algo separado, dado que tiene una evolución y un curso más agresivo que, pues, que las otras variantes de la glomerulosclerosis focal segmentaria, y pues se asocia a algunas alteraciones genéticas. Y pues las que nuevamente consideramos como policitopatías están la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal segmentaria. De estas 2 patologías, pues siempre ha existido la duda si son la misma entidad tomada en diferentes puntos de evolución, pues porque se han hecho experimentos donde después de cierto tiempo algunos pacientes que tenían o pensaban que tenían enfermedad de cambios mínimos
evoluciona glomerulosclerosis focal y segmentaria, o se ha encontrado que al inducir un estímulo, una noxa sobre animales experimentales, se ha encontrado que el mismo estímulo en dos puntos diferentes puede pues, producir o tener diferentes patrones en diferentes momentos del tiempo. Es difícil a veces hacer la diferenciación y pues por lo menos en patología lo que sugieren o lo sería ideal es que se encontraran más de 20 glomérulos para examinar y pues mirar que no se pasara ninguna glomérulo o alguna parte de la histopatología, que se encontraran cambios de focal y segmentaria. Nuevamente algunas personas piensan que es la misma enfermedad, otros piensan que son enfermedades diferentes. Respecto a la epidemiología, pues en adultos no se conocen muchas cosas de esta enfermedad. La mayoría de cosas o muchas de las cosas que se saben son basadas en estudios o que se han realizado en niños. En adultos representa solo el 10 al 15% de los síndromes nefróticos, puede ser hasta el 90% de los niños, 70-90% mayores de un año. La incidencia es de 2 a 7 casos por 100.000 en niños y la prevalencia de 50 casos. En adultos no se conoce. Se sabe que tiene algo de predominancia en hombres, pero esta se iguala en la adolescencia y se presenta más frecuentemente en personas asiáticas. Esta es una gráfica mostrando pues importante, y es que la cantidad de proteinuria, síndromes nefróticos, dependiendo de la edad varía, y el pico se obtiene pues, después de un año. Antes de un año pues, hay algunas causas congénitas, y vemos cómo a medida que pasa la edad de los pacientes, la enfermedad de cambios mínimos disminuye como una de las causas del síndrome nefrótico, y en adultos siempre hay que pensar en glomerulosclerosis focal y segmentaria y bronquitis membranosa como causas de proteinuria. Respecto a la fisiopatología, pues lo que se cree es que hay un proceso inflamatorio crónico. Este proceso inflamatorio crónico va a terminar lesionando el podocito. De alguna forma, esa noxa que lesiona al podocito lo que va a hacer es alterar el citoesqueleto, y al alterar el citoesqueleto del podocito lo que se va a generar es que se pierdan los pedicelos y se fusionen, y con eso se genera la proteinuria. Se han encontrado varias sustancias que pueden generar lesión del podocito, pero pues digamos no explican la mayoría de casos. Se ha encontrado pues con algunos medicamentos como la penicilamina, el oro, el mercurio. En patologías como el linfoma Hodgkin, como tal el linfoma puede producir eso. Se cree que este linfoma produce una proteína que se llama la CEMIP, y esta CEMIP produce una inflamación a nivel del podocito y lo lesiona. Y también se ha encontrado una elevación de esta proteína en pacientes que utilizan medicamentos inhibidores de la tirosina quinasa. En el mieloma múltiple ocurre algo similar. Las cadenas livianas pueden tener cargas diferentes, y con las cargas diferentes pueden pasar la membrana glomerular y se pueden, pues, digamos que atravesar hasta el podocito y pueden producir lesión e inflamación del podocito. Como digo, estos son anécdotas que se han encontrado, pero pues no son la causa clínica de la mayoría de pacientes con enfermedad de cambios mínimos. Respecto a la respuesta inflamatoria, se cree o se sabe que hay un aumento de la respuesta inflamatoria. Hay un desbalance entre las células T reguladoras, que normalmente disminuyen la inflamación, y las células T efectoras. En estos pacientes se han encontrado un aumento de las células T efectoras. Y entre las células T efectoras, pues lo que se ha encontrado es que hay un aumento de la respuesta TH2. Los linfocitos TH2 normalmente secretan estas interleuquinas, la 4, la 5, la 9 y la 13. Y en experimentos se ha encontrado que la interleuquina 13 como tal es capaz de producir fusión de podocitos. Recientemente, hace unos 10, 15 años, también se encontró que pues, otro tipo de respuesta aparte de la TH1 y la TH2, que es la TH17, y se ha encontrado que pacientes con enfermedad de cambios mínimos tienen un aumento del número de linfocitos TH17. ¿Por qué son importantes? Algunos le dan importancia, a otros no, pero estos linfocitos producen interleuquinas 17 y 22, y creen que es un puente entre la respuesta adaptativa mediada por linfocitos y la respuesta innata de la inmunidad. Se cree que estas interleuquinas activan macrófagos y neutrófilos, lo que favorece la inflamación local y pues el daño podocitario al final. Se ha hablado de los linfocitos B, no se sabe si, digamos que, ¿por qué se habla de los linfocitos B? Porque se ha encontrado que medicamentos como rituximab, que es el que más se habla en este momento de como una alternativa en algunos pacientes con enfermedad de cambios mínimos, funciona. Pero lo que se ha encontrado es que no se genera una respuesta porque se alteren los linfocitos B como tal, sino porque hay otro tipo de mecanismo del rituximab no dependiente de linfocitos B parcialmente. O sea, hay una proteína que se llama la esfingomielina fosfodiesterasa tipo ACA3B, y se cree que esta es una proteína que se encuentra en el podocito y interactúa con la simnaptopodina.
En el momento en que hay un factor circulante, que es lo que se cree que produce la lesión en cambios mínimos, este factor circulante va a alterar esta esfingomielina. Esto disminuye la sinaptopodina y hace que la actina de los podocitos se pierda y se pierdan los pedicelos de los podocitos. Se cree que el rituximab se une a esta proteína y protege la lesión del podocito al bloquear la degradación de la sinaptopodina. Otro de los mecanismos que se ha sugerido el uso del rituximab y por qué es eficiente, es porque las células B son células presentadoras de antígenos y al presentar antígenos pues van a activar los linfocitos T. Y otra posibilidad que se ha encontrado es que el CD20, que es el sitio donde actúa el rituximab, no es único, no solo se presenta en los linfocitos B, sino también se puede presentar en los linfocitos T. Por eso, pues digamos que la población de linfocitos T también se podría disminuir y podría explicar por qué el rituximab funciona. Hay otras moléculas que también se han encontrado que dañan los podocitos como la catepsina L y también se cree que los podocitos tienen receptores de CD80 y también se pueden, digamos que lesionar a través de células T. Lo que al final se cree, pero no se ha podido demostrar y sobre todo está más, digamos que más explicado, lo presenta más en glomerulosclerosis focal y segmentaria, es que por la inflamación que se produce, no se sabe exactamente qué tipo de célula lo produce, pero hay un factor circulante que termina lesionando el podocito. Y dentro de lo que encontré, pues estas 4 proteínas, la citoquina similar a cardiotropina, el receptor activo de plaminógeno neuroquinasa soluble, el CD40, y la proteína relacionada con la lipoproteína tipo 4 son como los 4 factores de permeabilidad que se sugiere que son, pero pues realmente no son contundentes los estudios que digan una de estas proteínas pues es la generadora, como si ya pasó en la glomerulitis membranosa. Entonces pues todavía no se sabe cuál es el factor de permeabilidad que se encuentra en esta patología. Respecto a la patología, pues la doctora Ariana ya nos dijo la mayoría de cosas, solo quería hacer algunas cositas adicionales. Recordar que en niños no se suele hacer biopsias. En pacientes con proteinuria lo que se hace en los niños es iniciar manejo con corticoides y pues, si hay una respuesta, se cree que pues, la histopatología es una enfermedad de cambios mínimos y pues ya en algunos casos se piensa en hacer la biopsia. Entonces, cuando se hace biopsia en niños, dependiendo de edad menor a 1 año, mayor a 12 años, cuando hay consumo del complemento, cuando se hace hipertensión, cuando hay una lesión renal que no es explicada por hipovolemia o no hay una causa clara, cuando hay otras causas secundarias ya conocidas o ya cuando hay resistencia al tratamiento. Los hallazgos de la histopatología de luz, pues ya los referimos que son normales, sin embargo también encontré que se puede encontrar una variante de hipercelularidad mesangial difusa y pues clínicamente pues llama la atención que esta variable se puede asociar a hipertensión y a hematuria, que pues no es algo que uno piense cuando tiene hematuria un paciente que tenga una enfermedad de cambios mínimos, pero sí la puede tener. En la inmunofluorescencia, pues también no hay unos hallazgos específicos, refieren que en algunas ocasiones se pueden presentar baja intensidad de IgM, C3 o C1q mesangial, y hacen la salvedad que hay 2 patologías adicionales, que uno puede tener una enfermedad de cambios mínimos, y si esta tiene predominancia en la inmunofluorescencia de inmunoglobulina, se llama una nefropatía por IgA con cambios mínimos, y uno debería manejarlo como una nefropatía por IgA, a lo que refieren. Y a pesar de que uno no encuentra hallazgos en la microscopía de luz que sugieran focal y segmentaria, si hay un patrón focal y segmentario de depósitos de IgM y C3, pues se podría considerar que la persona pues, puede cursar con una glomerulosclerosis focal y segmentaria y pues tocaría mirar pues, la respuesta a tratamiento considerando esa patología. Y pues la microscopía electrónica pues ya no la explicamos. Manifestaciones, pues lo que ya conocemos de pues, edemas, síndrome asociado a las manifestaciones de síndrome nefrótico, recordar la variante de hipercelularidad mesangial que para hipertensión y hematuria. La lesión renal aguda, pues casi siempre en esos pacientes hay que descartar hipovolemia, sepsis, diarrea o uso de medicamentos. Ten en cuenta que si el paciente tiene anuria, hay que descartar una trombosis venosa renal. Y en pacientes niños se pueden presentar infecciones por encapsulados sobre todo y pues siempre hay que pensar en estas patologías como parte del desencadenante del cuadro clínico. En pacientes adultos, sobre todo, siempre hay que descartar una causa secundaria. La lista es muy larga, entonces pues no debería apoyarse en la historia clínica pues, para mirar en qué se enfoca, porque realmente es muy extensa la lista. Hay que descartar causas alérgicas, algunos medicamentos, pues algunos ya casi no se usan, pero otros sí, pero muchos medicamentos lo pueden presentar. Infecciones asociadas a hepatitis C, VIH, algunas infecciones bacterianas. Neoplasias, esta es solo una lista, realmente lo que más refieren es linfoma Hodgkin, aunque también puede ir con linfoma Hodgkin, pero digamos que tumores sólidos también lo pueden presentar. Y enfermedades autoinmunes, pues también lo pueden presentar, entonces pues digamos que uno debería nuevamente apoyarse en la historia clínica porque la lista es muy larga. Respecto al tratamiento, lo que se sabe del tratamiento es
nuevamente basado mucho en niños y sobre todo lo de corticoides, pero pues hay algunos estudios y los voy a mostrar rápidamente. Esta es una gráfica donde se muestra que la mayoría de pacientes niños pues responden al tratamiento y el tratamiento es muy rápido, en la mayoría de casos es menor a las 4 semanas, por eso la clasificación define resistencia a corticoides después de 4 semanas, simplemente porque se sabe que responde muy rápido, y en los adultos pues demoran más tiempo, pero ya después de las 16 semanas la respuesta no es tan importante, entonces por eso se toma este punto, pero pues digamos que resaltar que los niños son mucho más sensibles al tratamiento con corticoides que los adultos. Entonces, ¿cómo considera uno el manejo de esos pacientes? Entonces, lo que uno debe presentar o interrogar cuando uno tiene el primer caso, o pues ya miramos los demás casos, es si la persona tiene contraindicación para los corticoides. Si la persona no tiene contraindicación para los corticoides, pues ese es el medicamento de elección y pues se puede dar diario o interdiario. Puede ser diario a 1 miligramo por kilo, máximo 80 miligramos al día, o interdiario hasta 120 miligramos al día, 2 miligramos por kilo. Lo que sugieren es que se mantenga el tratamiento, así la proteinuria mejore por 16 semanas. Y después de 16 semanas, ir disminuyendo los corticoides. Si el paciente no responde a corticoides, después de 16 semanas se considera que hay una resistencia a corticoides. Y en estos pacientes hay que descartar una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Uno debería pensar en hacer una segunda biopsia, si no ha tenido biopsias, y pues digamos que cambie el tratamiento, pero ya les explico más adelante. Si la persona sí tiene contraindicación a los corticoides, pues debería recibir un medicamento alternativo y las opciones iniciales son ciclofosfamida, micofenolato o inhibidores de calcineurina. Si el paciente tiene una recaída infrecuente, que nuevamente se define como menos de 2 en 6 meses o menos de 4 en 12 meses, pueden tener hasta el 65-80% de esas recaídas, lo que sugieren es que si no hay contraindicación para corticoides, dar un segundo ciclo de corticosteroides y la mayoría de pacientes van a responder. Ya si el paciente tiene recaídas frecuentes, pues que es lo contrario de la infrecuente, por dependencia de los corticoides, lo que uno debería considerar son de regímenes alternos. Lo que dicen las guías de CADIGO o CADOCI del 2012 es que la primera elección es ciclofosfamida y luego sugieren pues, inhibidores de calcineurina y micofenolato, y pues ya después de las guías han habido mucho más estudios con rituximab y esa es una opción interesante para manejo. Este es un cuadro, pues para no explicarlo todo, pero pues en niños pues hay diferentes esquemas de corticoides, pero pues eso es lo que refieren las guías CADIGO del 2012, y pues también hay diferentes medicamentos para utilizar alternos como el clorambucil, el leamisol, la ciclosporina, micofenolato y rituximab. Nuevamente en los niños hay una respuesta más rápida, entonces pues ellos sugieren dosis más cortas, unos regímenes más cortos y una disminución más rápida. Esta es una gráfica de las dosis de los medicamentos en pacientes adultos, pero lo que ya habíamos hablado de prednisolona, y los regímenes alternos pues están acá. Llama la atención pues que esto ya tiene mucho tiempo, pero nuevamente referirles que la evidencia para diferentes tratamientos es muy mala, es 2C, 2D, y pues realmente no hay muchos estudios para eso, nuevamente todo es extrapolado, la mayoría de niños. De estudios, pues realmente lo que yo encontré para manejo inicial de prednisolona, nuevamente todo está basado en niños. Ya en pacientes que tienen recaídas frecuentes o dependencia de corticoides y resistencia, hay algunos estudios de ciclosporina contra ciclofosfamida, este es el único que encontré. Muy probablemente esta es la razón por la cual las guías CADIGO del 2012 sugieren la ciclofosfamida sobre la ciclosporina. Realmente es un estudio muy pequeño de 66 pacientes y los aleatorizaron a ciclofosfamida a esta dosis versus ciclosporina y lo siguieron por 9 meses. Lo que ellos encontraron, que pues aquí pareciera que hay más remisiones completas y parciales con ciclosporina, es que fue similar, las remisiones fueron similares y la respuesta fue similar, pero lo que ellos encontraron es que las recaídas eran más frecuentes en pacientes con ciclosporina. Entonces lo que ellos dicen es que se da la ciclofosfamida y el paciente puede durar libre de enfermedad más tiempo con la ciclofosfamida. La ciclosporina, pues digamos que tiene la ventaja que pues tiene pues, efectos adversos diferentes de la ciclofosfamida, pero pues a largo plazo probablemente pueden ser más sobrellevables, pero los pacientes normalmente se vuelven dependientes de la ciclosporina, entonces uno reemplaza la dependencia de los corticoides por la dependencia de la ciclosporina con los efectos adversos, pero realmente no es muy clara la evidencia. Encontré otro estudio con tacrolimus, una alternativa de manejo para pacientes con pues, enfermedad de cambios mínimos, y lo compararon en este estudio con ciclofosfamida, y realmente lo que ellos encontraron es que la respuesta, nuevamente dicen que entre los dos fue muy parecida, aunque pues pareciera que fue más con la ciclofosfamida. Lo único diferente que encontraron en este estudio, que nuevamente fue una cohorte, ni siquiera fue aleatorizado, es que la respuesta era más rápida con tacrolimus que con ciclofosfamida, pero pues digamos que es algo muy pequeño.
El estudio más grande que encontré de cosas nuevas fue este de rituximab, que es un metaanálisis que se publicó en el 2014 y digamos que es la evidencia o la nueva evidencia de este medicamento que puede ser una buena alternativa. Entonces, este metaanálisis fue para pacientes con enfermedad de cambios mínimos o enfermedad focal y cementaria, aglomeración focal y cementaria, pero la mayoría eran cambios mínimos, que eran con entre recaídas frecuentes o con dependencia de corticoides. Después de analizar muchos estudios y mirar cuáles se tomaron 14 artículos de todos los que encontraron, y lo que encontraron o analizaron fueron 86 pacientes, 77 con enfermedad de cambios mínimos y 9 con glomerulosclerosis focal y cementaria. Lo que ellos me muestran en este metaanálisis es que estos pacientes que no habían respondido a otros tratamientos, habían recibido previamente prednisolona, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus, ciclofosfamida, es que las recaídas disminuyeron con el uso de rituximab. Lo utilizaban a dosis de 30 a 35 miligramos por metro cuadrado, 1, 2, 3 o 4 dosis, inclusive a veces a los 6 meses. Y ellos pues, lo que encontraron es que las recaídas mejoraban, o sea, disminuían, la proteinuria disminuía, dice que 0, y la albúmina pues mejoraba significativamente. Entonces, digamos que con ese estudio uno podría pensar en pacientes que no han respondido a otros regímenes, rituximab, si no es con una contraindicación, puede ser una buena idea. Respecto a la resistencia a corticoides, pues son una cantidad de pacientes muy pequeños y realmente los estudios no hay muchos estudios en esto, pero hay que contar algo de rituximab, ya les muestro. Normalmente se define como más de 16 semanas de manejo sin respuesta. Y pues en estos pacientes siempre hay que descartar que haya otra patología, siempre glomerulosclerosis focal y cementaria, descartar causas genéticas, eso está debatido. Refieren que si el paciente es un adulto joven, no debería ser un panel para descartar causas genéticas. Y lo que dice las guías CAIGO es usar inhibidores de calcineurina. Se cree que los inhibidores de calcineurina tienen un mecanismo de acción diferente sobre los podocitos y pueden hacer que la permeabilidad del podocito mejore y pues, disminuya la proteinuria con esta razón, pero realmente no hay pues un régimen ideal. Lo que dicen es como pruebe con lo que le pueda funcionar al paciente y pues no le produzca la menor cantidad de efectos adversos, pero no hay mucho respecto a esto. De eso encontré pues este estudio muy pequeñito con rituximab, solo 15 pacientes, y lo que dijeron pues démosle rituximab ya que no tenemos muchas más opciones, y lo que encontraron es que sí respondieron, pero nuevamente menos remisiones, menos recaídas, y la proteína mejoró, pero es un estudio con muy poquitos pacientes, entonces pues digamos que esto es muy difícil saber que pueda funcionar. Otras poquitas cosas de la ciclofosfamida, pues la dosis es esta, uno debería monitorizar los leucocitos para que no se bajen menos de 3000 y los neutrófilos menos de 1500, por el riesgo de infecciones que se presentan. Se debe disminuir progresivamente la prednisona 4 semanas después del inicio, y pues es un medicamento que funciona muy bien, revisiones al 80% y pues recaída menos de 10% un año, pues es una buena opción. Pues el problema son los efectos adversos, sobre todo con mayores dosis acumuladas. De la ciclosporina, pues de lo que habíamos dicho, tiene una buena tasa de remisión muy parecida a la ciclofosfamida. Lo malo es que se producen recaídas cuando se suspende. Lo que sugiere es dar mínimo 2 a 3 años de tratamiento con la menor dosis posible. Algunas personas miden niveles, otras no, pero pues digamos que eso está. Y pues se cree que tiene un efecto alternativo diferente a la inhibición de las calcineurinas, es que disminuye la catepsina L, que es una sustancia que degrada la cianatopoína y con eso se altera el pósito. No sé si por eso también es que funciona en pacientes con resistencia a los demás manejos. Y de medicamentos nuevos, pues encontré esto de un medicamento que se llama ofotumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que tiene diferencia al rituximab, que es totalmente humano, y al parecer tiene una mayor afinidad a las células, a los linfocitos B. Digamos que esto estaría en contra de que funcionan en enfermedades de cambios mínimos, pero pues se han hecho reportes de casos realmente en pacientes con multiresistencia a medicamentos, y lo que se ha encontrado en esos casos es que los pacientes por lo menos han tenido remisión de la proteinuria y pues se ha mantenido en el tiempo. Pues digamos que todavía hay estudios pendientes, inclusive ahorita hay un estudio pendiente con este medicamento para mirar si funciona o no en pacientes con síndrome nefrótico refractario, no solo con enfermedades de cambios mínimos. Y encontré algunos otros medicamentos, abatacept, no, pues encontré y dice que lo que han encontrado es que no funciona. Encontré algunos casos aislados donde nuevamente paciente que no responde a nada y funciona, pero digamos que cuando se ven series de casos dice que no funciona. Y lo mismo con adalimumab, fresolizumab, no, pues digamos que no se sabe mucho. Con adalimumab hay algunos estudios pendientes. Y con ACTH también dice que puede ser una alternativa, pero pues esa se ha visto más en pacientes con enfermedad membranosa y es una alternativa a los corticoides, pero cuando hay multiresistencia a medicamentos, pues no es probablemente muy útil este medicamento. Y este otro medicamento que es un precursor del ácido ciálico, el MALNAC, se cree que funciona. Habíamos hablado de la angiolipopoietina 4, y lo que se sabe es que en pacientes con enfermedad de cambios mínimos hay un aumento de esta molécula
Y esta molécula, digamos que cuando no está con buenas cantidades de ácido ciálico, que es lo que ocurre en estos pacientes, se va a unir al podocito y al unirse al podocito va a producir una disminución de la sinaptopodina y esto disminuye la actina y hace fusión de podocitos. Es una molécula que se usa para algunas enfermedades musculares metabólicas, pero digamos que está en estudio para síndrome nefrótico, pero pues todavía la evidencia que se tiene es muy, muy poca. Y pues esta sería la presentación. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Gracias por la revisión exhaustiva de la fisiopatología de los cambios mínimos. La verdad, súper interesante. Paula, vamos por favor abriendo el chat. Invito a las personas que están a que hagan sus preguntas o que alcen la mano si quieren hacer las preguntas necesarias. Veo que desafortunadamente algunos entraron mucho después. El caso que se presentó era una mujer de 58 años que se le diagnosticó unos cambios mínimos y un año después hace una recaída de nuevo de un síndrome nefrótico muy severo con una proteinuria de 20 gramos y hemos pues claramente visto el desarrollo del manejo de un síndrome nefrótico muy severo, con una histología preciosa que nos ha dejado una gran enseñanza. Ya pidieron acá la palabra, por favor, le damos la palabra al doctor Carlos de las Orozco. biopsias. Nosotros recibimos las dos biopsias, no mostré las dos, pero las dos son igualmente ricas en glomérulos y no hay diferencia entre la una y la otra. Por eso no me limité a mostrar una. Y no hay diferencia entre kappa y lambda o algo que planteé para proteínas para ninguno de los dos casos. Quería hacer esa aclaración. Oh, vale, súper. Por favor, le damos la palabra al doctor Orozco, Paula. Doctor Orozco, intenta Sí, por ya favor me escuchan, sí. responder. Sí, señor. Ok, bueno, buenas tardes, gracias, doctor Rocha, una excelente presentación, la doctora Adriana también, excelentes imágenes y presentación. Justamente, doctora Adriana, no sé, en el comentario es el siguiente. Sobre todo en niños he notado que nos mandan biopsias de niños que recaen muchísimo, con múltiples recaídas. Hicimos un diagnóstico hace unos años de enfermedad de cambios mínimos. El niño recae, vuelve a hacer una biopsia un par de años, 3 años después, con la historia de recaídas y vemos exactamente lo mismo. Me ha pasado muchísimo. Yo estaba un poco preocupado como patólogo porque decía miércoles, ¿será que estoy subdiagnosticando las evoluciones afocal y segmentaria? ¿De qué me estoy perdiendo? Justamente hace unos años, cuando el doctor Renke vino a Pereira al Congreso de Nefro, pues le hice la pregunta en la charla y le dije, doctor Renke, o sea, ¿usted le pasa, o sea, cuál es su experiencia en este tema? Yo veo que son pacientes que recaen muchísimo, pero histológicamente no se modifican. Y es el mismo enfermedad de cambios mínimos y me siento un poco frustrado con el clínico porque de pronto esperan que yo como patólogo le diga por qué el paciente está recayendo. Y me dijo él, no, es que es así, el cambio mínimo recae porque los cambios mínimos recaen y no necesariamente se está acompañando de lesiones esclerosantes ni de otro tipo de alteración que explique esta recaída. Entonces me tranquilicé, no sé si la doctora Adriana tiene algún comentario al respecto, pero mi punto es ese, que las múltiples recaídas no necesariamente implican una evolución histológica, ni a focal y segmentaria, ni a atrofia, ni a fibrosis, ni a otro tipo de lesión morfológica evidente. No, te comparto exactamente la misma opinión. Hay una cosa que es importante mencionar. eh, mm, por supuesto que es operador dependiente y es que en los reportes sí debemos mencionar que hay representación de la unión córtico-medular porque se supone es como la zona más sensible en donde podríamos eventualmente ver lesiones con esclerosis focal y segmentaria en los eventuales casos en que se ha descrito lo que se llama transformación a glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero es tal como el doctor Orozco lo describe, recaen y uno no ve nada, simplemente ve cambios mínimos.
Yo quería agregar algo ahí, pues eso es algo también que no mencioné en la charla, pero se ha también tratado de buscar si hay algún marcador de recaídas antes de pues, que la persona presente proteinuria y pues se cree, pero nuevamente tampoco es muy confiable y se hace en algunas partes, y es medir algunos marcadores en orina. Entonces lo que se cree es que la enfermedad de cambios mínimos, pues cuando se eleva un marcador que es el CD80, puede haber una recaída de la enfermedad de cambios mínimos, pero hay otro marcador que se llama el SUPAR, que es el receptor uroquinasa que se eleva en pacientes con el glomerulosclerosis focal segmental. Entonces, digamos que podría pensar en medir en eso en esos pacientes para mirar si elevan uno del otro, para pensar en cuál de las dos patologías, pero realmente es algo que pues, no se hace clínicamente, podría ser algo a futuro, pero no se sabe exactamente bien. Sí, no, lo que yo también sé del CD80 es que básicamente uno, o sea, el CD80 es como si uno estuviera orinando proteínas del pocito y lo vas a detectar es en la orina. Pero eso no es de rutina, no, De acuerdo. no se puede hacer de rutina. Y si uno lo empieza a detectar, uno dice, uy, miércoles, realmente es como si uno estuviera orinando pocitos, básicamente. Entonces, estás detectando el daño podocitario. Si no está, pues no estás orinando podocitos, básicamente. Entonces uno sabe que no hay un daño, no se están desprendiendo. Es eso. Vale, muchas gracias. Quisiera aprovechar de pronto que están aquí conectados algún nefropediatra, la doctora Silac, puesto que ellos son quienes tienen mucha más experiencia con los cambios mínimos. Me gustaría que nos contara su experiencia. Nosotros los nefrólogos de adultos claramente vemos menos cambios mínimos, pero efectivamente, como lo están diciendo, pues cuando los vemos pensamos que es que han progresado y efectivamente nos podemos encontrar con esto que es bien interesante. El doctor Carlos Rosselli levantó la mano, me gustaría escucharlo, y el doctor Gastelbondo. Doctor Rosselli, por favor, lo escuchamos. Y posteriormente el doctor Gastelbondo. Gracias. Paulita, les abrimos el micrófono. Ya tienen abierto el micrófono. Gracias, sí, muy buen caso. No es tan raro verlo en adultos. Me llama la atención para los nefropatólogos, la doctora Adriana, el doctor Orozco, porque con esa proteinuria tan marcada de 30 gramos no se le ven los cambios de nefrosis lipoidea, de cuyo nombre nació al principio, los túbulos, porque no están cargados de ese material, o material no, esos huecos o hoyos donde deberían estar los lípidos, porque no se ven en esta biopsia y Doctor, porque no. yo le tengo una teoría extraña. Eso se ven gringos. O sea, no me lo malinterpreten, pero o en pacientes que tienen alguna alteración adicional de lípidos. Yo vi varios casos de pacientes con cosas metabólicas adicionales. Usted puede tener un perfil lipídico, yo qué sé, triglicéridos en 600, colesterol en 1000, y usted ve los histiocitos o ese aspecto lipoideo que menciona. Y fuera de eso les colocan las heparinas de bajo peso y empeora, por supuesto. Y sale el aspecto histológico tubulointersticial como lo describe. Y digamos que corrige el problema, baja sus niveles basales de dislipidemia usual, llamemos, no sé, triglicéridos de 300 y colesterol de 500, digamos que esas son las bases que ese paciente en particular mejora, y el aspecto histológico también disminuye, pero tienen un problema metabólico de base y con las heparinas de bajo peso molecular empeoran. Pero en pacientes con proteinurias así tan pesadas, incluso, no sé si aquí está el doctor Andrés, vimos un par de pacientes de Marley Chia, proteinuria como de 60, ni un triste histocito en el intersticio. Estos pacientes tienen un problema metabólico distinto. Yo creo que son dos cosas adicionales diferentes. Doctor Orozco, ¿usted qué ha visto? Ay, palabra del doctor Orozco. Pero honestamente yo creo que es una condición adicional aparte. Y claro que está publicado y claro que también se ven las membranosas y salen los libros y todo, pero eso no es lo rutinario. Yo siempre me he preguntado por qué duró tanto tiempo llamándose nefrosis lipoidea.
porque yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Adriana. Yo diría que es un hallazgo raro, es menor, no es un hallazgo que a nosotros realmente ni encontremos mucho ni busquemos mucho. No sé si está de acuerdo la doctora Adriana en el sentido de que igual veo pacientes con unas proteinurias masivas y ni un rastro ni de histiocytos ni de vacuolas por allá en los túbulos ni nada. Entonces realmente a eso los nefropatólogos no vamos inicialmente a buscarlo porque no. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, es un hallazgo. Además, depende mucho también sobre todo las lesiones tubulares, depende mucho de la preparación, de la coloración, de muchas cosas. Y el acúmulo de histocitos en el intersticio, lo he visto, sí, en algunos pacientes, pero de acuerdo con la observación de la doctora Adriana, que debe haber un problema metabólico de base, pero los cambios mínimos y focales y segmentarias con proteinurias masivas no es un hallazgo que se caracterice por su frecuencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor Orozco. Escuchemos por favor al doctor Gastelbondo. Nos encantaría escuchar la experiencia de los nefropediatras. Gracias. Sí, buenas noches. Excelente presentación, excelente actualización. Realmente sí se motiva uno viendo que los de adultos mencionan a los nefrólogos pediatras y con realmente, bueno, estadísticas, manejos, etcétera, evolución, proteinuria y lo que realmente clave en la biopsia renal es, como comentaba el doctor, mayores de 12 años, está indicada precisamente por lo que él comentaba, 70-80% de los nefróticos con lesiones mínimas bajan de un 80% a más o menos 30% después de los 12 años y podemos ver que en adultos 10-15%. Por eso se indica la necesidad de biopsia renal en estas circunstancias. Disminuye considerablemente la frecuencia de lesión mínima y aparecen otras glomerulopatías como esclerosis segmentaria y focal y membranosa. Entonces, de acuerdo con el doctor que comentó en ese sentido. Y me llama la inquietud, ya con la doctora Diana, esta podocitopatía. La podocitopatía realmente comprendería lesión mínima, proliferación mesangial y esclerosis. Esta podocitopatía, doctora Adriana, ¿fue focal o difusa? Como para ver qué tanto fue primario o qué tanto fue secundario. ¿Qué opina? No, doctor, es totalmente difusa en las dos biopsias, totalmente difusa. Lo que pasa es que tiene algún grado de respuesta a los corticoides que le han estado administrando, porque usted ve como el intento del podocito para hacer un rudimentario pedicelo, por eso los ve gordos, chonetos, con transformación vellosa y todo eso. Pero en general todos están mal hechos y hay uno que otro por ahí que se escapa, pero es un daño difuso, totalmente es una podocitopatía primaria. Lo otro, no se descartó por completo la proliferación mesangial. Doctor, en ninguna de las dos biopsias hay ni siquiera expansión mesangial. Si no hay siquiera expansión mesangial, bueno, no puedo decir que lo uno sea lo otro, pero en general es así, no hay hipercelularidad mesangial, que es la célula que produce la matriz. Entonces, por lo menos usted tiene que tener hipercelularidad para tener expansión mesangial, o por lo menos usted tiene que tener una célula mesangial que produzca matriz para hablar de expansión mesangial, que no hay, y tiene que tener además varias células para que se vea realmente expandido e hipercelular. En este caso no hay ninguna de las dos condiciones. Ahora, a veces uno ve algún incremento en la cantidad de células en el mesangio, pero para la definición necesita que sea más del 80% de los glomérulos en forma difusa que tengan la hipercelularidad mesangial. Eso es raro verlo en adultos con síndrome nefrótico en ausencia de complejos inmunes. Y en niños pues en nuestras manos hemos visto pocos casos. En esta paciente en particular no es tampoco el escenario. Bien. Ahora lo otro que me llama la atención realmente en las CADIGO del síndrome nefrótico en niños y adultos, lógico, en 2020 le dan importancia sobre todo en cuanto al manejo en niños, como diciendo, muy bien, vamos a evitar el uso de esteroides dentro de lo posible o disminuir las dosis mínimas y también anticalcinurínicos por el riesgo de nephrotoxicidad. En niños aparentemente se considera que se pueden utilizar máximo, bueno, primero 6 meses de prueba y definir si la prueba realmente es satisfactoria, continuar por 18 o 24 meses.
después de ese periodo de tiempo, biopsia renal y para ver realmente si hay nefrotoxicidad. Entonces se van en ese sentido a sugerir el uso de micofenolato. Si definitivamente continuara la resistencia, ya se consideraría rituximab. Generalmente en niños el síndrome nefrótico córtico resistente no se utiliza tanto rituximab, podría responder en un 30% o menos y habría mayor riesgo pues de toxicidad, en tanto que en la lesión mínima podría sí utilizarse en que realmente su respuesta es mucho más adecuada, pero eso sería una opción a posteriori. Y eso en términos generales es lo que quería comentar de este caso que realmente llama la atención, lesión mínima con una proteinuria tan masiva y a través del tiempo, que sí realmente consideraríamos un caso complicado y que ojalá responda al manejo que actualmente tiene instaurado. Gracias. Hay una Gracias. observación histológica que no sé si el doctor Orozco me puede apoyar o controvertir. A veces en la inmunofluorescencia, sobre todo en casos como muy agudos, sobre todo eso, uno puede ver en la inmunofluorescencia como un atrapamiento de IgM o de C3. Uno sabe que a veces estas condiciones, sea lo que sea que lo haya desencadenado, puede tener activación del complemento detrás de lo que haya. Eso ya está demostrado, el doctor Fraga hace unos días habló de eso. Pero no necesariamente hay depósitos de complejos inmunes como una nefropatía mediada por complejos inmunes. Sin embargo, está descrito que hay ocasionales depósitos ligeramente electrondensos en el mesangio que atrapan en forma inespecífica. Llamémoslo una forma PAUSI, por darle un nombre, pero están descritos. Y esa podría eventualmente ser la razón de que a veces haya tracitas de alguno que otro marcador de inmunofluorescencia y no constituye una nefropatía mediada por complejos inmunes. Tiene uno que verlos en forma importante, masiva y con una intensidad de inmunofluorescencia de un orden importante para llamarlo nefropatía mediada por complejos inmunes y cambiarle, por supuesto, el nombre a la entidad que uno esté viendo en un paciente determinado. No sé, doctor Orozco, usted que ve también electrónicas, la frecuencia con la que ve ocasionales imágenes. Doctor Orozco. No lo veo con frecuencia, dice que de acuerdo. Ok. Perfecto. Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente un caso muy interesante. Me encanta. Gracias, doctor Gastelbondo. Definitivamente creo que ustedes, los nefropediatras, tienen una experiencia inmensa con la nefropatía de cambios mínimos. Me parece muy interesante el tema de que comentaba Oscar y sobre algunos miden y otros no miden niveles de ciclosporina. Desde mi punto de vista, yo tengo una experiencia pues mayor en trasplantes y nosotros vemos que los niveles de ciclosporina pueden ser tan lábiles, tienen un margen tan estrecho que a veces me parece que sí que vale la pena medirlos porque pues nos podemos ir al otro lado, ¿no? A la nefrotoxicidad por los anticalcineurínicos. Eh, Hay un estudio también reciente con lo que tú hablabas ahora del tacrolimus, me parece que es interesante que después de los corticoides exploremos otros medicamentos y no nos olvidemos de los efectos secundarios tanto de los corticoides como de los anticalcineurínicos y abierto porque obviamente en una mujer obesa, perdón, en una mujer obesa es importante tener en cuenta pues todos los efectos secundarios que nos pueden dar los medicamentos, así que definitivamente pues mucho por aprender y tener en cuenta en este caso. Muchas gracias, Oscar, gracias a todos por la hora y seguir aquí conectados. No sé si alguien quiere intervenir más. Oscar, ¿quieres Sí, la doctora finalizar? Silva, ¿Comentar quisiera algo? hacer un comentario. Claro que sí. Me dicen que el doctor Rosselli. Pero
Doctor Roseli, no sé si fue que se le quedó la manito arriba o quiere volver a hacer algún comentario. No, Es ahora en la izquierda la que levanto. Ah, muy No, bien, muy bien. solo que SILAC, hay ajá. que hacer mayor énfasis, creo yo, en el estudio genético de las podocitopatías. Hemos encontrado en un muchacho de 18 años una alteración de la NEF1 en un estudio genético que lo hicieron en la Universidad Javeriana, y eso explicaba la corticodependencia de estos pacientes, la corticoresistencia. Yo creo que con qué frecuencia lo medirán o enviarán los nefropediatras a estudios genéticos de estos pacientes, o lo dejan solo para los neonatos. Gracias. Gracias, doctor Roseli. Doctora Silac. SILAC dice que no puede hablar. ¿Cómo aparecerá para que Paula la... Esilac, por esilac@gmail, Paula, por favor. Me imagino que está debajo de El Diana doctor Vargas. Rocha también dice que hay que tener en cuenta la dosis cumulativa de corticoides por sus efectos secundarios. Digamos, un comentario de los niveles de ciclosporina, lo que pues ahí referían de los niveles es que la mayoría de personas no lo usan es porque lo que observa la mayoría de personas es que la función renal se mantiene, aunque pues tenemos que tener en cuenta que la creatina no es el mejor marcador de función renal, y lo que siempre ellos tratan es de disminuir la dosis a la mínima cantidad posible de ciclosporina. Entonces, muy probablemente cuando todo va bien, probablemente no piensen en medir niveles, aunque no puede pues, producir toxicidad sin darse cuenta, y ya cuando algo no está bien, que no sé, la creatina no mejora o quiero subir la dosis, pues ahí sí a veces piensan en tomar los niveles, pero pues no debería pues, hacerlo de rutina, probablemente. Eh, ay, bueno, yo Gracias. solamente quería decir dos cosas puntuales y precisamente era con el tema del estudio genético. No dejamos precisamente el estudio genético solamente para los neonatos. Cada vez más hacemos estudios genéticos porque nos encontramos, por ejemplo, con glomerulosclerosis focal y segmentaria y con algunos genes que cada vez son más frecuentes, por ejemplo, el NPHS2, NPHS1, que hacen que nos hagan pensar que definitivamente están esos pacientes mutando para unas proteínas específicas. Entonces, es súper importante hacer el estudio genético. Claramente, en pacientes corticoresistentes tendríamos indicación para hacer estudio genético. Y lo otro es que muchas veces esperamos el estudio genético para saber si es corticoresistente o no. Y hay estudios muy importantes que nos muestran al revés. Haga primero el estudio genético, luego clasifique qué clase de respuesta tienen los esteroides o no. Y una vez se haga eso, sí puede usted escoger cuál sería el ahorrador de esteroides en este caso. Antes de lo otro es que hay algunos marcadores inmunistoquímicos. Nosotros estamos haciendo aquí un trabajo en el que escogimos precisamente las positopatías, 3 de ellas, y les aplicamos unos marcadores que son el CAIA, CAI67, CD68 y el CAN 5.2. WT1, en este momento, pues por razones obvias no les puedo adelantar mucho. Luego de evaluarlo con patología, esos marcadores en inmunistoquímica los pasamos a morfología para saber exactamente morfología con histoquímica, y de esa manera sabemos cuáles son los marcadores que les acabé de mencionar que se pueden expresar más en cada una de estas podocitopatías. Entonces pensaría yo que uno, el tema genético es súper importante y no lo tenemos solamente para neonatos, sino en pacientes que son muy difíciles de tratar. Cada vez notamos que las nefropatías de cambios mínimos no son solamente nefropatías de cambios mínimos, sino que se comportan de una manera bastante severa, que le hacen pensar a uno de entrada que puede ser una esclerosis focal y segmentaria. Y lo otro es no esperar solamente la respuesta a los esteroides para escoger hacer o no hacer estudios genéticos. Gracias. Muchas gracias, Silac. Súper interesante tu aporte, definitivamente, pues entonces debemos tener más en cuenta todas estas podocitopatías hereditarias. Bueno, pues yo creo que ya son las 7:15 y hemos pasado el límite del tiempo, pero ha sido, creo que un caso muy interesante. Definitivamente lo hablamos al inicio de lo sencillo. Claramente podemos aprender un sinnúmero de cosas. Agradezco a todos
la presencia y en 2 semanas los esperamos. Los invito a que unan esfuerzos de pronto sus casos para enviarlos a la revista de la asociación. Por más sencillo, siempre creo que tenemos mucho que aprender de los casos de glomerulares que cada uno encuentra en su centro. Bueno, buenas noches a todos y gracias a Óscar, a la doctora Adriana Flores por compartirnos su experiencia, compartirnos este caso y a todos los que han intervenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.